Israel había violado el pacto, el antiguo pacto. ¿Por qué lo había violado? Se había alejado de Dios en sus corazones y se habían pervertido en una idolatría extrema, a tal grado de pasar a sus niños por fuego. Dios, que es un Dios santo y que su ira es implacable, tenía que hacer justicia. Y Dios decidió llevarlos por 70 años cautivos a Babilonia. El pecado de Israel era tan incurable que ni aun el cautiverio podía cambiar sus corazones. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. El versículo 9 también habla de que el corazón de Israel era incurable. Engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable, perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jeremías 2:22 dice: Israel no tiene remedio, aunque te laves con lejía o con soda y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El antiguo pacto no le dio la fuerza a Israel para cambiar. ¿Qué acabo de decir, hermanos? El antiguo pacto, o los 10 mandamientos, resumiendo, el antiguo pacto no le dio la fuerza a Israel para cambiar. Es por eso que Jeremías y aún en el libro de Génesis se enfatiza un nuevo pacto. ¿Se enfatiza qué, hermanos? Un nuevo pacto. Jeremías es el profeta que más habló del nuevo pacto. Jeremías 31 del 23 al 40 habla de eso, lo cual estaremos enfatizando en este mensaje y en el mensaje que viene. Brevemente quiero compartir. Preguntémonos, ¿qué es un pacto? Porque ya que nosotros decimos nuevo pacto, antiguo pacto, ¿qué es un pacto? Piense por un momento. Si alguien le preguntara a usted de qué trató el mensaje del nuevo pacto y del antiguo pacto, y usted le dice, ¿y qué es un pacto? ¿Qué le diría a usted? Excelente. Un pacto normal es un acuerdo entre 2 o más partes implicadas. Es como un contrato, pues. Es un acuerdo entre 2 o más partes implicadas, en donde los participantes del pacto se comprometen a cumplir los términos establecidos, sujetos a beneficios o a penalidades. ¿Entendemos lo que es un pacto, hermanos? Un acuerdo entre 2 personas en cumplir ese pacto, en cumplir sus responsabilidades, y al final, si alguien no las cumple, ahí están las penalidades. Queremos dar una reseña histórica de cómo eran los pactos antes, en el Antiguo Testamento,
para llegar al antiguo pacto. ¿Cómo eran los pactos en la Biblia? Los pactos en la Biblia no eran entre iguales. Más bien, siguen un patrón común a los tratados entre un rey y un vasallo, o sea, un rey y un súbdito. Estos tratados, como se observa entre los reyes, se hacía entre un rey vencedor y los conquistados. Generalmente ahí surgían los pactos entre un rey vencedor y un conquistado. Generalmente no habían negociaciones entre ambas partes. Así que un pacto en el Antiguo Testamento llevaba una parte inicial. La parte inicial del pacto en el Antiguo Testamento se llamaba preámbulo. ¿Cómo se llamaba? Por eso preámbulo. El pacto, antes de llegar a la esencia, tenía un preámbulo. Por ejemplo, en Éxodo 22 empieza con: yo soy el Señor tu Dios, o sea, el soberano. Así comienza el antiguo pacto. Yo soy Jehová, el Señor tu Dios. El pueblo de Israel son los vasallos, y es el segundo elemento. ¿De qué constaba un pacto, hermanos? De un preámbulo. ¿Qué decía el preámbulo? Hablaba del rey, del señor, ¿quién era él? Y hablaba del vasallo. En ese entonces, el gran señor era Dios, Jehová Dios, y el vasallo era el pueblo de Israel. Así iniciaba un pacto. Luego, ese pacto tenía un prólogo histórico. ¿Qué tenía en segundo lugar ese pacto? Un prólogo histórico. Esta sección enumeraba lo que el soberano o el Señor había hecho para ser digno de lealtad. En ese caso, Dios enumeraba y decía: yo te saqué de la tierra de Egipto de mano de servidumbre. A esto se le llama la sección de gracia del antiguo pacto. Yo te saqué sin tú merecerlo. Tú eras esclavo en Egipto. Luego venía como parte del pacto lo que se le llama el requerimiento. ¿Qué venía, hermanos? En esa sección encontramos los 10 mandamientos, lo que el gran Señor requería. Así que ustedes son, yo soy el Señor, los saqué de la tierra de Egipto, ustedes son mis vasallos, mis sirvientes. Ahora yo requiero de ustedes, porque yo soy santo, yo requiero de ustedes que anden en esto, y ahí surgen los 10 mandamientos. Luego de enumerar los requerimientos, vienen las bendiciones y las maldiciones. La última parte del antiguo pacto, de este pacto, enumera las bendiciones y las maldiciones. El Señor enumera los beneficios que otorgaría a su paso, y después siguen las estipulaciones.
Por ejemplo, en los 10 mandamientos, en el 5.º mandamiento hay una estipulación y dice: Dios promete a los israelitas que sus días serán largos en la tierra prometida al honrar a sus padres. El pacto también presenta una maldición si el pueblo no cumple con sus obligaciones. Dios advierte a Israel que no los tendrá por inocentes si no honran su nombre. Así que hemos entendido, hermanos, lo que es un pacto, y hemos entendido lo que fue el antiguo pacto, hermanos, así superficialmente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la costumbre simbólica en el Antiguo Testamento cuando se hacía un pacto? Era costumbre que ambas partes del pacto pasaran en medio de animales domesticados. O sea, si yo iba a hacer un pacto con Dios, a este lado poníamos aves, animales, a este lado animales muertos. Aquí había un camino y cada animal se partía por la mitad, o sea, se abrían. Y los pactantes pasaban en medio, comprometiéndose que iban a cumplir el pacto y que si no lo cumplían, les iba a pasar la de los animales muertos. ¿Se entendió, hermanos? Era costumbre de ambas partes del pacto pasar entre animales domesticados, representando su consentimiento con los términos del pacto. Por ejemplo, por eso es que ustedes al leer Jeremías después de esta charla lo van a entender mejor. Yo sé que ustedes no entendían este pasaje de Jeremías 34, 18 en adelante, pero ahorita lo vamos a entender. Veámoslo, por favor. Jeremías 34, 18. Dice: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que lo violaron, pues, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. ¿Qué palabra aparece ahí, hermano? Dividiendo, ¿así dice? ¿O no? Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos, porque no cumplieron el pacto, y en mano de los que buscan sus vidas, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. O sea, si como no cumplieron el pacto, les iba a pasar lo mismo, pues. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, el último rey, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego,
y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta que no quedara morador. ¿Entienden ustedes por qué Dios llevó justamente al pueblo de Judá e Israel al cautiverio? ¿Entienden ustedes por qué justamente los israelitas fueron matados, acuchillados, las hembras fueron violadas, los niños fueron estrellados? Porque era parte del pacto. Que si ellos no cumplían eso, ahora alguien podría decir, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. No, es un Dios justo. Amén, hermanos. Que en la televisión salen debates. ¿Y por qué Dios permitió la matanza de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios permitió la matanza de niños? Porque Dios es un Dios justo. Y un pacto fue violado. Ahora, si alguien objeta más, entonces déjelo porque es necio. Nosotros explicamos en base a la palabra cómo es el carácter de Dios. Dios no es un Dios alcahueto. Es un Dios santo. Y una de las maneras de expresar la santidad es la ira de Dios. La ira santa de Dios. Pero, aún en medio de ese antiguo pacto, hay indicios. ¿Qué hay, hermanos? Hay señales ya de un nuevo pacto. ¿En qué iba a consistir el nuevo pacto? Génesis capítulo 15, versículo 17, versículo 7 en adelante nos da un indicio. El pueblo no pudo cumplir el antiguo pacto. El pueblo no tenía la fuerza, ni la ley, ni el antiguo pacto le daba la fuerza para cumplirlo. Y Génesis 16, 7 en adelante es un párrafo muy hermoso. Pongámosle mucha atención. Y le dijo, Dios está pactando con Abraham. ¿Con quién está pactando? El pacto abrahámico. Dios le dijo, yo te voy a dar un pueblo, te voy a dar una tierra, lo voy a meter aquí, lo voy a introducir allá, y yo voy a hacer esto. Y le dijo, yo soy Jehová. Ahí está. ¿Cómo se le llamaba la primera parte del pacto, hermano? Preámbulo. ¿Qué aparecía en el preámbulo? ¿Quién era el Señor? Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. ¿Una becerra de qué, hermano? Para partirla. Y una cabra de 3 años. Y un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. ¿Qué se iba a hacer con esas víctimas, hermano? ¿Qué se iba a hacer? Según el símbolo del pacto, ¿qué se iba a hacer? Por mitad. Matarlas y partirlas por mitad. Y ponerlas a un lado del camino. Y los pactantes, ¿qué iban a hacer en el camino, hermano? Transitar para pactar. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Fíjese bien en los versículos que vienen. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Fíjese bien, vamos llegando a donde yo quiero que lleguemos. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño
a Abraham. ¿Quién cree que puso ese sueño? Porque Dios está mostrándonos algo en la narrativa, que Abraham no iba a participar de este pacto. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Abraham se durmió, pero algo pasó en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ha oscurecido, se veía un horno humeando ahí en las víctimas, en medio, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hermanos, ¿comprendimos? ¿Quién era ese que pasaba ahí? Dios. ¿Cuántas partes se comprometían en un pacto normal? Ambos tenían que pasar. Pero aquí no pasó Abraham porque él estaba dormido. ¿Quién era el de la antorcha, hermanos? Dios. Ahí estaba Dios anunciando un nuevo pacto. En el nuevo pacto solo Dios se compromete y no el hombre, porque el hombre no puede cumplir el pacto. El pacto es débil. Dios hizo ciertas promesas a Abraham, las cuales fueron ratificadas ahí con el sacrificio de animales. ¿Qué indicio vemos acá? Que en este caso Dios pasó por en medio de las mitades de los animales y no Abraham, mostrando que Dios se obligó a sí mismo. Él se comprometió consigo mismo a cumplir el pacto a través de un juramento solemne. El nuevo pacto, el pacto de gracia, así se le llama. ¿Cómo se le llama al nuevo pacto? El pacto de gracia. Fue ratificado con la sangre derramada de Jesucristo. En el corazón de este pacto está la promesa divina de redención, que Dios iba a redimir a su pueblo, pero no por lo que el pueblo hiciera, sino por lo que Dios hiciera. Dios, Él no solo ha prometido redimir a todos los que ponen su confianza en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esa promesa con un voto santísimo. Servimos y adoramos a un Dios
que se comprometió a sí mismo con nuestra propia redención. Dios dijo, yo me comprometo. Así que el pacto no puede ser violado. Si alguien lo viola, me va a caer a mí su castigo. Por eso dice en Mateo 26, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sabe por qué celebramos la cena tan solemnemente? Recordando eso. Esto es en mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No dice por toda la humanidad. Oiga bien, esta sangre fue derramada por toda la humanidad o por muchos, hermano. Por muchos, pero no por todos. Es derramada para remisión de los pecados. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hermanos, ¿quién fue el único que pasó en medio de las víctimas? Según Génesis 15, hermano. Dios. Y en este caso fue el Hijo de Dios. Dios se comprometió a que si alguien violaba el pacto, el castigo iba a recaer sobre Dios mismo. Por eso Dios envió a su Hijo, porque Él es el nuevo pacto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto no solo se refiere a sanidad divina, hermano. Por los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo remueven la pena que de otro modo su pueblo debe de pagar. Querido joven, si tú eres nacido de nuevo, tú debes de estar agradecido, porque Él pagó por ti. Y no para que peques, pero todo pecado que cometas en el pasado, presente y futuro ya está pagado. Si yo le diese una cachetada, si yo soy salvo y en mi último segundo le doy una cachetada a mi esposa y no me arrepiento, ¿soy salvo o no soy salvo? Necesitamos doctrina. Si yo ya soy salvo, si ya soy hijo de Dios y en el último segundo le pego una cachetada a mi esposa, consciente, y no hay chance de arrepentirme, ¿soy salvo o no soy salvo? Sí, porque mi salvación no es por ninguna obra, ni buena ni mala que yo haga. La salvación mía es por gracia. Eso no me va a llevar a pecar. Como dice, se le llama la terminología del hipercalvinismo, que tuercen las doctrinas del calvinismo, que las doctrinas de la gracia llevan a pecar. No, me lleva a amar. La doctrina de que mis pecados han sido perdonados, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mi pecado futuro están perdonados, no me lleva a pecar o a aprovecharme, me lleva a amar y a vivir en santidad.
Necesitamos doctrina. Él, por sus sufrimientos, deshará los efectos del pecado sobre su pueblo. Por lo que Él hizo la muerte misma, y esto es escatología, por lo que Él hizo la muerte misma, será destruida al final de los tiempos. Primera de Corintios 15, 26. ¿Estamos agradecidos, hermanos? Yo quiero que usted se vaya con gozo, con esperanza. Concluyendo, ¿cuál debe de ser la manera de vivir como creyente ante un Dios así? ¿Cuál debe de ser la manera de vivir de un creyente ante un Dios así? Segunda de Corintios 5:15 nos da una recomendación. Dice, y por todos murió. Ya ve, hermano, que Dios murió por todos. No, hay que hacer una exégesis eso de todos. Porque un texto no hace doctrina. Son varios textos. Son todos los elegidos. Por todos murió, para que los que viven, por los que Dios ha muerto, por los que merecían quedar como animales destruidos, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Querido oyente, que no eres salvo, quiero hablarte con mucho respeto y amor y compasión. Óyeme, por favor. ¿Por qué, si sabes eso, por qué vivir alejado de ese Dios que lo dio todo? Yo te pregunto. No hay razón para no comprometerte en el buen sentido, para no vivir para un Dios que lo dio todo, dio a su Hijo. Ya que Él es fiel ante lo que promete, para los que creen como para los que no creen. Querido oyente, que no eres salvo, Dios es fiel. Si tú vienes arrepentido, en fe, Él te va a perdonar. Dio a su Hijo. Dios quiere que su Hijo sea tu Señor y Salvador. No le rechaces. Si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcas el corazón. Que no te has reconciliado, no lo hagas. Porque Él te ofrece vida eterna gratis si crees y pones tu fe en Él. Estoy haciendo un llamamiento con mucho amor. No vivas para ti mismo como vive el mundo, menospreciando la sangre del pacto. Dios lo dio todo. ¿Por qué tú no venir arrepentido y poner tu fe en Él? Pero quiero advertirte, si no lo haces, también Él es fiel, no solo para perdonarte, sino para condenarte en el último día. Él va a ser fiel y te va a preguntar, ¿qué hiciste de Jesús
de Nazaret? ¿Qué hiciste de la sangre derramada? ¿Qué hiciste con las enseñanzas de, tan claramente salió de Génesis 15, donde yo di a mi hijo? Ahora él será tu juez. Irás al infierno a ser castigado, irás a la condenación eterna por los siglos de los siglos de los siglos. La ira de Dios va a estar ahí eternamente y para siempre. Por eso la mamá de Spurgeon decía, llorando a sus hijos: oh hijos, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir sin arrepentirse? Es que les decía la mamá de Spurgeon: cuando Dios diga condenado, yo voy a decir amén, aunque seas mi hijo. Y eso me estremecía, decía Spurgeon, que mi propia mamá dijera amén a mi condenación, porque es justa. Al final de esta prédica tú debes de orar. Tú que eres un oyente, debes de estar poniendo mucha atención a mi prédica. Y al final debes de orar con todo tu corazón y decir: Señor, si yo no soy nacido de nuevo, por favor, hazme nacer de nuevo. Voto todas las peticiones materiales que te he hecho. Hazme nacer de nuevo. Que yo sea tu hijo, un hijo del pacto, para que en aquel día Él no sea mi juez, sino mi Salvador. Y a los creyentes que están aquí, óiganme por favor. Si ustedes son creyentes, óiganme por favor. ¿Por qué vivir como si fuéramos inconversos? ¿Por qué no vivir en santificación, en servicio, dando nuestro tiempo, sirviendo con lo que Dios nos ha dado ante un Dios que lo dio todo? Comencemos por lo básico y no se vayan a enojar, por favor. ¿Ha preguntado usted sobre la limpieza acá? ¿Quién la paga? ¿Quién la hace? Comencemos por lo básico. ¿Ha preguntado usted quién lava esos baños? ¿Quién saca el papel higiénico donde usted usa esos baños? Gloria al Señor. ¿Ha preguntado usted quién arregla esas sillas que se están renovando? ¿Quién enciende los ventiladores? ¿Quién abre las ventanas y las cierra? Comencemos por lo básico, hermanos. No se enojen, por favor. ¿Quién recoge las basuritas de allá del frente para que la presentación de la iglesia el día domingo esté bonita? ¿Quién, hermano, usa su carro para llevar a una persona, a un santo? ¿Te has preguntado tú? Cuando Hudson Taylor se convirtió, cayó llorando, y de tan agradecido que él estaba porque Dios lo había salvado, él le hizo una petición: Señor, si en una manera mínima puedo expresarte mi gratitud en algún servicio que yo pueda hacer, hazlo por favor. Y Dios le mostró a Hudson Taylor que habían bastantes tratados, y que el día domingo, como en aquel tiempo hacían 2 reuniones, el día domingo él podía asistir a la primera reunión, pero a la segunda reunión él podía dejar de asistir para ir por los lugares pobres y por los suburbios con una sonrisa repartiendo tratados, porque él estaba tan agradecido con un Salvador que lo había salvado. Y por todos murió, para que los que vivan
ya no vivan para sí. ¿Por qué no le das una llamadita a la hermana Rufina? Consigue el teléfono. ¿Por qué no le das una llamadita a la hermana Karencita Gutiérrez? ¿Cómo siguió ella? Dale una llamadita al hermano Ana y al hermano Efraín, porque ellos son ancianos, se alegraría. ¿Conoces alguna persona pobre que no tenga ropa? Aquí trae la ropa que tengas, trae los zapatos, cajas de zapatos que tienes para servir al Señor. Para de alguna manera decir, al Dios que yo sirvo es atractivo. Coffee Corner, en una iglesia en Estados Unidos, ellos no evangelizan mucho, pero ellos se ponen ahí el día domingo con un cafecito afuera, y cualquiera que pasa le dice, un cafecito, un cafecito, un cafecito, un pancito, un pancito. Y la gente pasa y se lleva el café, no pregunta, pero hay algunas que sí preguntan. Y dice, ¿y por qué ustedes dan café? ¿Son una iglesia, verdad? Sí, somos una iglesia. Ah, ¿y a qué hora se reúnen? Ah, ahí va. Gloria al Señor. Yo he hecho todo lo que pude en este domingo. Y sé que la palabra, no voy a ser pesimista, no volverá vacía. Lo sé. Su palabra lo promete. Yo lo sé eso. Yo no voy a actuar como un pesimista. No, no es así. Dios cumple su palabra. Oremos al Señor. Gracias, infinitamente gracias, gracias, gracias y gracias por ese gran Salvador. Por ese gran Salvador. Oh, gracias, Señor, por todo lo que se ha llevado a cabo, por los discipulados, por los módulos. Gracias, gracias. Que yo te pueda ser útil en algo, Señor. Permíteme ser útil invitando a un café, a un amigo, a una amiga, rogando a hermanos que no están en discipulado, orando por ellos para que vengan, para que se embarquen, orando por los maestros, orando, suplicando que yo te pueda servir, suplicando por la hermana Ana, hermano Efraín, por Karencita, por hermana Rufina, por los que están enfermos, por los que no han venido, que yo te pueda servir así, Señor, arreglando las sillas, haciendo limpieza, colaborando, dando ofrendas. Señor, es tu templo, es para que otros puedan conocerte. ¿Cómo vivir una vida para un Dios que lo ha dado todo? Bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesucristo, hermanos.